talking like we used to do. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. Well, hold on, darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. A menudo la ciencia nos sorprende con grandes avances e impresionantes titulares, pero no sabemos demasiado de cómo los científicos han llegado hasta ellos. En este programa hemos comprobado que existen laboratorios muy peculiares, y por eso a los divulgadores Javier Sampedro y Pere Estupiñán les gusta recordar que la ciencia está por todas partes y se hace de muchas maneras. Van a escuchar la pasión con la que una científica estudia el envejecimiento y otras enfermedades en un laboratorio lleno de peces cebra, o a un aficionado a la astronomía que hace 20 años decidió construir un observatorio con sus propias manos. ¿Y sabían que existe un búnker en el Polo Norte que guarda una copia de seguridad de todas las plantas comestibles del mundo para garantizar la supervivencia de la humanidad? Lo escuchamos. Hablamos siempre de investigaciones científicas que a la larga pueden mejorar la vida y la salud de las personas, y siempre nos hacemos esa misma pregunta, ¿no? Cuando alguien nos cuenta un avance, nos lo cuenta habitualmente en ratones. Sí. Decimos, ¿para cuándo? En nosotros, ¿no? Sí, y siempre respondemos que 10 años, ¿no? O que 20 años a veces. Claro, el ratón, por otro lado, es un sistema, pues es muy bueno por lo cercano que está a nosotros, pero para grandes proyectos donde, no sé, por ejemplo, quieres encontrar todos los genes importantes para un proceso cualquiera, pues esto es algo que tradicionalmente se ha hecho en moscas, con mucha facilidad porque se reproducen como moscas y tienen tiempos de reproducción muy cortos y se les puede manipular el genoma, etcétera. Y de hecho la misma genetista Christiane Nusslein-Volhard, que recibió el premio Nobel en los años 90 porque había desarrollado estos proyectos de biología de sistemas, ¿no? Un abordaje sistemático donde pretendes encontrar todo lo importante para un proceso, en aquel caso era el desarrollo embrionario, por buscar un modelo que la mosca lleva separada de nosotros 550 millones de años. Necesitábamos un modelo más cercano, que no fuera tan penoso de usar como los ratones, o sea, un sistema que se pueda reproducir también como las moscas muy rápidamente, que se le pueda manipular el genoma, etcétera. Pero se parezca más a nosotros. Exacto. Y pues fue un proyecto suyo, ¿no? De esta premio Nobel, una gran genetista alemana, quien inició esto. El pez cebra no investigaba nadie hace 30 años, que yo sepa, ¿no? Y ahí llegamos al animal del que nos ocupamos hoy. Claro, yo desde luego no sabía que en cientos de laboratorios en todo el mundo, en vez de estar llenos de ratones, están repletos de acuarios con miles de peces, en concreto un tipo de pez que se llama el pez cebra, que es el segundo animal más utilizado del mundo para investigar enfermedades. Sí, por esta razón de que te permite hacer una biología de sistemas muy amplios. Un pez muy pequeñito, yo no sé si habéis visto. ¿Tú has visto alguno, Pera? Sí, bastantes. De hecho son así como transparentes. Yo he visto, y me acuerdo incluso en la Universidad de Santa Bárbara, como son transparentes, veían el desarrollo embrionario del pez cebra y se veía todas las fases que iban pasando los embriones
genes y analizaban incluso las fuerzas, hacían, interesante, no quiero robar tiempo a la invitada, pero era súper interesante porque les daban fuerzas físicas, presión, para ver cómo esto condicionaba la expresión de genes y hacían que algunos órganos se desarrollaran en unos sitios u otros en función de fuerzas físicas. Beatriz Novoa es investigadora en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lleváis años vosotros experimentando con el pez cebra. ¿Por qué es tan particular? Sí, para nosotros es un modelo fantástico. Es por lo que decíais, porque es muy fácil reproducirlo. En cada puesta podemos tener 100, 200 embriones. Ocupa muchísimo menos espacio que en el caso del ratón. Comparte con el ser humano muchos genes, o sea, está bastante conservado, y sobre todo los genes relacionados con enfermedades. Y bueno, la transparencia en la fase embrionaria es importantísimo, o sea, el poder ver cosas, no solamente intuirlas o demostrarlas de forma, sino verla en el animal completo. Es algo que no se puede hacer en otro modelo, ¿no? Entonces es interesantísimo lo que decía también Javier, lo parecidos que son los genomas, el nuestro y el de ese pez, ¿no? Exactamente. A un 97%. Pensar que para intentar curar la obesidad, por ejemplo, en los humanos, se pueda experimentar en un pez. Sí, por supuesto. Sí, nosotros de hecho lo hemos hecho, lo hemos publicado, hemos generado peces gordos simplemente por su realimentación, claro. Nosotros nos dedicamos a inmunología comparada y la obesidad no deja de ser una inflamación crónica, por lo tanto estábamos muy interesados en saber cómo un pez gordo respondía, claro, frente a un estímulo inmune, ¿no? Entonces, eso sí, lo hemos publicado hace años con médicos incluso. Y sí, la verdad es que es fantástico. Otra de las cosas que tiene de ventaja el pez cebra, aparte de la transparencia, de la facilidad de cría, es también que trabajando a nivel de embrión, que trabajamos con un organismo entero, y eso es muy importante, no con una línea celular, no tenemos no tenemos restricciones éticas para poder trabajar con un animal, como sucede con el ratón. Hasta los 5 o 6 días el animal no abre la boca, por lo tanto no se alimenta de forma autónoma y por lo tanto hasta ese momento no tenemos problemas. Eso es muy importante porque cada vez tenemos más complicaciones para trabajar con animales, ¿no? Oye, interesante lo que has comentado de la obesidad como inflamación crónica. O sea, ¿a qué te refieres? No es una acumulación de grasa también, ¿no? Pero ¿qué es eso de la inflamación crónica? Hombre, lo que sabemos es que tanto en humanos como en peces, como en cualquier otro modelo animal, una persona obesa está secretando o está expresando determinados genes relacionados con la inflamación de una forma constante, de una forma con un nivel un poquito más elevado que las personas normales. Evidentemente, cuando tú a esas personas o a esos peces obesos le añades un estímulo inmune, evidentemente no responden de la misma manera. Entonces, ellos creo que viven entre 2 y 3 años. Claro, es muy diferente de los humanos, pero habéis descubierto que la mutación de un gen provoca envejecimiento prematuro en estos peces y habéis conseguido frenar ese envejecimiento, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es un pez. Tenemos una muy buena colección de peces, de mutantes, peces que les falta un gen o genes que pueden expresar pues moléculas fluorescentes en determinadas líneas celulares. Entonces es muy bonito ver cómo es transparente, pues podemos ver cómo un macrófago marcado en rojo puede estarse comiendo una bacteria marcada en verde y poder seguir esto en tiempo real. Y en el pez vivo. En el pez vivo, claro, ¿no? Efectivamente, en el pez vivo. Entonces, es realmente pues fascinante, claro. En el caso de este gen que nosotros estudiamos, nos dimos cuenta enseguida, es un gen que está involucrado en la producción de anticuerpos. Entonces, nosotros trabajamos en la respuesta inflamatoria, es decir, en la respuesta innata, que es la única que tienen todos los animales. O sea, un invertebrado, una mosca, un mejillón, con el que también trabajamos, no pueden producir anticuerpos, no tienen respuesta inmune adaptativa, no se les puede vacunar, vamos. Sin embargo, todos comparten esa inflamación, esa respuesta no específica. Entonces empezamos a trabajar con este mutante, con el RAG1, el gen RAG1 porque no son capaces de producir anticuerpos. Entonces es un gen que no tiene respuesta adaptativa. Es curioso porque esta mutación en humanos provoca el síndrome del niño burbuja. Ajá. Son niños que no pueden estar sometidos a infecciones porque no tienen anticuerpos, porque no tienen linfocitos formados perfectamente, pero en peces no. Los peces podían vivir en acuarios normales. Ajá. Sin embargo, nos dimos enseguida cuenta, y esto ya estoy hablando de hace unos 10 o 12 años,
El otro senior investigador de mi grupo, que es Antonio Figuera, se dio cuenta que los peces tenían como malformaciones en la columna, como si se pusieran viejos de pronto. Y empezamos a investigar, empezamos a trabajar con ellos, empezamos a tratar de saber por qué. Puede ser que tenían una respuesta ya demasiado grande y por eso se morían. Pero bueno, las investigaciones dieron un poco con otra serie de cosas que no estaban descubiertas en humanos. Bueno. Y la posibilidad, además, de usar este pez mutante como modelo de envejecimiento es muy importante, porque la posibilidad de utilizar esta especie como un screening a lo bruto, vamos, así, con un montón de genes para probar compuestos, pues claro, esto facilita mucho la vida, sobre todo a la gente que trabaja en industria farmacéutica. Para probar fármacos, es muy interesante, ¿sí? Claro. Claro. Pero decís que habéis, por ejemplo, engordado a un pez o a unos peces para estudiar la obesidad. ¿Les habéis hecho alguna otra fechoría? ¿Alcohol, nicotina? Nosotros no, pero te aseguro que se lo hacen. El pez cebra, ¿no? Sí. Hoy en día el pez cebra se está utilizando absolutamente, yo creo que para todas las enfermedades humanas, desde Alzheimer, Parkinson, adicción a drogas, claro que le dan drogas, hombre, y tanto que sí. Le hacemos de todo a los pobres. Pobrecillos, pero claro, también hay cuestiones éticas, no son ratones, es verdad, pero ¿tiene algún tipo de inteligencia? No sé, seguro. A mí me dicen mis hijas que tengo memoria de pez, no sé, o sea, no lo tengo ni idea. Pero que no sea memoria de pez gordo. Pero, No, memoria de pez normal, no, de gordo no. ¿Sabes si aprenden o si recuerdan? Sí. De hecho, hay bastante gente que está estudiando comportamientos y cómo afectan determinadas, incluso cómo el comportamiento, cómo la respuesta la respuesta a infecciones afecta también a ese comportamiento. Utilizan unas cámaras que van siguiendo el comportamiento de los peces y sí, por supuesto, tienen memoria y tienen una serie de características que yo creo que es muy importante. Lo más importante es el poder utilizar el animal entero, como un organismo, como un todo, y no compartimentalizar en una línea celular o en un órgano o lo que sea, y el poder analizar pues todo, ¿no? Todo. ¿Y en aplicaciones para piscifactorías también trabajáis? Porque si hacéis algunos peces gordos manipulando un poquito los genes, pues también se puede pensar en hacer doradas que crezcan más rápido o que resistan mejor. Y creo que vosotros también hicisteis un descubrimiento que puede revolucionar la gastronomía, que es que pudisteis reproducir pulpo en cautividad, ¿no? No, nuestro grupo no, pero sí, vale. Desde luego aquí en Vigo sí que se ha hecho, sí. Está nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Marinas, y también el Instituto Español de Oceanografía, con lo del pulpo, que yo creo que hay mucha gente esperando, sí. Sí, no, evidentemente el pez cebra... El pulpo sí que es inteligente, ¿no? Sí, inteligentísimo. Otro día hablamos del pulpo, que da para mucho. Yo creo que subestimamos al resto de los animales. Tenemos una visión demasiado antropocéntrica del mundo. Creemos que lo nuestro es lo mejor. Y desde luego, bueno, el pez cebra es muy parecido a nosotros, pero nosotros que trabajamos en bivalvos, por ejemplo en Mejillón, nos damos cuenta que tiene unos mecanismos de defensa, yo hablo de lo mío, ¿no?, de la respuesta inmune, que tiene unos mecanismos muy sofisticados, y desde luego yo no puedo decir que por el hecho simplemente de no tener anticuerpos sea un sistema inmune simple o, ¿sabes? No sé, o sea, yo creo que en ese sentido hay que... Sí, no, decía que tuvimos a Antonio hace un tiempo y estabas fascinado con el mejillón, que vive en todos los lados del mundo, filtra bacterias, filtra virus. Exacto. Y dices, oye, sin sistema inmune, pero no se pone enfermo. O sea, aquí hay algo misterioso a descubrir. No es algo misterioso, todo está en sus genes y en sus mecanismos de defensa, y por eso yo creo que por eso nos gusta tanto abordar la inmunología y la respuesta a enfermedades desde un punto de vista comparado, ¿no? Teniendo un ojo siempre en los otros, no solamente en nosotros mismos. Déjame recordar una cosa que has dicho al principio, y es que según la legislación actual, un pez se considera animal a partir del momento en el que comienza a alimentarse. Y tú decías que eso... Autónomamente. Sí. Se empieza como a la semana, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos, 5 o 6 días, efectivamente. ¿Cuántos peces llegáis a tener en el laboratorio? Muchos, en cada puesta hay 200 y pico genes. Pues mira, nosotros no sé si... de huevos, ¿no? Sí, huevos, pero en esos huevos ya en estadio de una célula ya podemos microinyectarlos, bloquear genes, sobreexpresar genes y estudiarlos o incluso infectarlos. Pero hablamos de decenas de miles, seguramente, ¿no? Sí. Nosotros producimos en nuestro instituto decenas de miles. No llegamos a tanto como en Harvard, por ejemplo, en la Medical School en la que estuvimos trabajando, que tenía, me parece que 500.000 de peces al año, pero bueno, sí que la verdad producimos muchísimo, sí. Pero ¿no te encariñas con ninguno?
No. Tú ves un pez cebra y dices, a ver qué le saco a este, ¿no? Sí, como si fuera una pipeta. Y si se encariña no se acuerda. Exacto. Oye, pero hemos dicho que miden entre 3 y 5 centímetros. Y Eso en adultos. en adultos. El cerebro 4 milímetros como mucho. Sí, y la sangre no veas. O sea, le tenemos que cortar la cola para tener medio microlitro. Te iba a preguntar, ¿cómo se investiga con órganos tan pequeños? Sí, nada, tenemos que utilizar el animal. Cuando utilizamos embriones, cuando en la fase larvaria tenemos que utilizar el animal entero. Pero bueno, sí que eso tú puedes incluirlo en parafina, tú puedes analizar con focal o con lupa, puedes ver dentro de o sea, tú ves cómo los glóbulos rojos y cómo las células de la sangre pasan por los capilares. O sea, es realmente súper bonito porque son transparentes, es muy bonito verlo. Pero... Y me encanta la pasión con la que hablas de tu trabajo, te encanta tu trabajo, ¿eh? Sí. O sea, sí. Y me parece que te gustan mucho los peces, o sea, que te has encariñado con ellos, aunque no lo digas. A mí me gusta... No te creas que me gustan tanto los peces, el organismo en sí. Yo de bichos la verdad es que sé poco. Me gustan los mecanismos que utilizan los seres vivos para defenderse. Qué bueno. Y cómo o sea, que no son tienes capaces fotos. a veces... ¿Fotos? ¿Cómo fotos en tu casa del pez cebra. Del acuario. No, pero de alguna célula fluorescente estoy pensando en ponerla yo en la cabecera de mi cama, de verdad, bueno. Sí. Beatriz Novoa, investigadora en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Muchas gracias por la conversación, suerte con las investigaciones. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta luego. Hey, Jojo, yeah, I know your name. Thought I saw you jump a Utah train, but I could not say, Vamos a buscar ciencia, una iniciativa muy particular. Estamos de acuerdo en que el dinero es necesario para casi todo en esta vida y lo es especialmente para el avance del conocimiento. Vosotros estáis cansados de recordar lo necesario que es financiar puestos de investigación, aumentar partidas presupuestarias de la ciencia, apostar por el desarrollo de fármacos como el que mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Para el futuro, si cabe. Pero eso no significa que la ciencia sea siempre muy costosa e inaccesible, ¿no? Y es el caso que vamos a conocer hoy, que demuestra justo eso, que no todo es dinero, también hace falta ganas, digamos. Bueno, y un poquito de tiempo libre, seguramente. En Ser Alcázar nos escucha Faustino Organero, que es un aficionado a la astronomía, que hace 20 años decidió construir, además él mismo, con sus propias manos, lo que hoy es el Observatorio Astronómico de la ITA. Está situado en, a ver si no me equivoco, la Puebla de Almoradiel y la villa de Don Fadrique, en Toledo. ¿Cómo estás, Faustino? Buenos días. Buenos días. Nombro los dos pueblos porque creo que hay, pues esto tan español, de un pique entre esos dos pueblos, ¿no? No sé muy bien a qué pueblo pertenece el observatorio. Bueno, no es exactamente un pique, pero bueno, cuando se hace referencia al observatorio, pues suele salir una pequeña confusión, dado que el observatorio físicamente se encuentra en el término municipal de la Puebla de Almoradiel y los que lo gestionamos, yo que empecé a construirlo hace ya 20 años, pues soy natural de la villa de Don Fadrique. Pero entonces, ¿cuál de los dos alcaldes dice que el observatorio es suyo? Los dos. Ahí está. Aquí está el pique. Pues, esto va a acabar mal, ¿eh? Pero no, al contrario, hay que trascender las fronteras locales, ya que el observatorio de alguna forma tiene una potencialidad que trasciende los municipios y abarca la zona entera. Pero tú, ¿Y por qué allí? ¿Por qué elegiste ese lugar, Faustino? Porque yo vivo en la villa de Don Fadrique y pensando que tenía que construirme un telescopio y que lo tenía que poner en algún sitio, lógicamente tenía que ser al lado. Pero espera, ¿cómo que tenía que construirme un telescopio? ¿De dónde parte esto? Bien, eso parte de que uno es chiquitillo, que tiene una afición, que tiene unas inquietudes y que las va cultivando a lo largo de toda la vida. Pero entonces llega un momento en el que el telescopio que te han traído los Reyes se te queda pequeño. No tuve nunca jamás un telescopio. Siempre desde pequeño he intentado construírmelo. Y ese querer saber cómo se hace, porque lógicamente no te sale, pero de ese no salir, pues tienes que ir investigando, tienes que ir buscando información y tienes que ir progresando poco a poco o mucho a mucho, como es el caso. Pero vamos a ver, es que de verdad que estoy desbordado. La expresión construir un telescopio a mí ya me supera por completo, porque claro, los telescopios se compran. No sabía que se podía. Bueno, pero es lo que hicieron Kepler y Galileo, ¿no? Sí, pero ¿de cuántos siglos haces eso, Javier? 4 y pico. ¿Y en tu caso, Faustino?
En mi caso, pues desde que soy pequeño, desde los 16 años o por ahí más o menos, me encontré una lupa en un tejado y con esa me quise hacer un telescopio. Y lógicamente, si es que es como todo se hace de piececitas. Y eso todo, te iba a decir, hay un desguace de telescopios si te fuiste a coger lentes. Pues en cierta manera sí, pero no es desguace de telescopios. Empecé a construir el telescopio con piezas de desguace del pueblo de La Pobla, de Almoradiela, y hay un magnífico desguace que no tiene nada que envidiar a los desguaces que hay en la gran ciudad, os lo aseguro. Y que necesitas un eje, pues te vas y lo buscas. Necesitas engranajes, exactamente igual. En los inicios del observatorio, ahora ya no, ahora ya todo es mucho más cuidado y más refinado. Es que ahora vamos a la segunda parte. Dices, un observatorio tiene una cúpula. No me digas que la cúpula la has puesto tú ladrillo a ladrillo, porque entonces ya me desborda. ¿En serio? Sí. De hecho, se bromea mucho con las visitas que tenemos en el observatorio actualmente, en las actividades de divulgación que hacemos, diciendo que, bueno, pues el verano de 1999, que en el siglo pasado, que es cuando hice la primera cúpula, tuve que hacer un cursillo intensivo de astroalbañilería durante ese verano. Astroalbañilería. Entonces, oye, ¿qué es más difícil, la albañilería o la astronomía? Toda disciplina. En cuanto yo suelo decir lo mismo, que en cuanto empiezas a arañar en cualquier disciplina del conocimiento, se abre un universo entero, sea la albañilería, como si es la mecánica, como si es la electrónica, sea lo que sea, cualquier parcela del conocimiento es inmensa y solo hace falta tener ganas para profundizar en ella. Pero de la manera que lo has descrito parecía algo muy amateur. Te construyes un telescopio, pero que tienes un observatorio y que tiene visitas, que colabora con instituciones científicas de verdad, que participan en descubrimientos. O sea, este paso de hacer algo en tu taller a escalarlo también debe ser sí, es una aventura. Es que estamos en la tierra de Don Quijote y ese espíritu de locura quijotesca va impregnado en nuestras venas. Pero mire, mi señor, que eso no es un observatorio, que eso es un molino. Le sienta bien México a Javier, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O los desayunos de México le sienta muy bien. Que te iba a preguntar, Faustino, en el ranking de observatorios, hombre, yo sé que hay muchas cosas que te gustaría tener, supongo, pero no es una choza en medio de una planicie. No, es mucho más. Empezó, era una casilla de labor que estaba en muy mal estado y cuando pensé en construirme el primer telescopio, tal vez cometí el error de quererme construir uno de 0,5 tonelada de peso. Si me lo hubiese comprado uno, como se suele hacer en plan aficionado, pues a lo mejor no existiría el observatorio, pero dado que mi tendencia era a construirlo, era mi pasión, pues entonces al final me construí uno de media tonelada y necesitaba un sitio donde ponerlo. Y entonces aproveché una casilla de labor para crear la primera cúpula, que es donde hice el cursillo de astroalbañilería, y luego pues lo que pasa, te vas enviciando, vas cogiendo poderes, en el sentido de que cada pasito que das en esta aventura del conocimiento, pues te va dando poder y te va dando... Que te vienes arriba, pues claro, un planetario. Sí, y al final... Efectivamente, la aperturitis que llamamos. Y al final, pues después de un telescopio vino otro, después de una primera cúpula, una segunda cúpula, luego una tercera, un tercer telescopio, y a lo que es actualmente... La aperturitis es una broma entre astrónomos, supongo, sí, ¿no? Sí. No, pero es un mal que tenemos. Que cuanto más grande la lente, mejor el astrónomo. Sí, ¿no? o te curas antes y entonces no entras, y si te dejas llevar por la enfermedad, pues mira. Sí, pero oye, estamos aquí como si fuera de mucha tontería, pero en 2007 la revista Nature publica un descubrimiento del primer anillo que envolvía a un planeta enano, y resulta que ese descubrimiento tiene lugar gracias a datos recogidos por ese telescopio chapucero que habéis construido vosotros. Sí, bueno, es un poquito más complejo que todo eso, pero sí, mira, en el desarrollo de esta aventura, pues bueno, al principio estaba solo, lo iba haciendo todo como podía, y entonces a partir de ese momento conocí un equipo de gente que se vino, concretamente Leonor Ana Hernández, que es la compañera del observatorio, y otro tipo de gente con el que montamos Fundación Astroita con el objetivo de proyectar el observatorio, porque ya teníamos un equipamiento suficiente. Y en cuanto hicimos Fundación Astroita, pues fijamos unos objetivos ya organizados. De alguna forma ya decíamos, ya queremos ir hacia allá. Y básicamente era pues hacer divulgación entre la población, transmitir conocimiento científico, hacer divulgación, pero allí donde realmente hace falta, en los muchachos, es decir, atacar a ese sector de la población tan ilusionante que son los niños y las niñas, hombres y mujeres del futuro, y básicamente era tocar el tema de la educación a través de actividades extraescolares y, cómo no, un sueño de todo aficionado, poder hacer ciencia. O sea, colaboráis en proyectos. Claro, entonces llegamos a tener contactos con instituciones, con universidades, y del Instituto de Astrofísica de Andalucía se interesaron por el equipamiento que teníamos, y desde el 2009
colaboramos con ellos en la obtención de datos para las líneas de investigación que ellos llevan y en las que nosotros participamos. Y fruto de eso fue el descubrimiento de los anillos en el planeta enano Haumea. Faustino, que no quiero ser antipático, pero tú no acabaste COU. Sí, COU lo acabé, lo que no terminé fue la selectividad y entonces no pude hacer la universidad. Luego posteriormente me apunté para hacer la carrera de física a través de la UNED y llegué hasta el primer examen, ahí ya se acabó todo. Claro, o sea que ahora a compañeros que luego se siguieron por ciencias, tú les mirarás como diciendo, sí, pero yo me he construido un telescopio y un observatorio, ¿no? No dejo de mirarlos con cierta envidia sana, porque la base matemática y la base teórica yo no la tengo. Claro. Sí la práctica en cuanto que se demuestra con el propio observatorio. ¿Y este es tu trabajo? Quiero recordar una cosa, que el que es considerado el mejor experimentalista de la historia, Michael Faraday, no tenía una formación científica, simplemente pues era un autodidacta, pero sin él no habría existido las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que es la parte teórica que te falta a ti, Faustino, también le faltaba a Faraday. Sí. Pero hizo falta un genio matemático, Maxwell, para... que tampoco acabó COU, no hizo la selectividad. Había acabado COU. Que decías, Faustino, que tú no trabajas, tú no vives de esto, digamos. No, ojalá, pero más que nada por dedicarle el 100% o el 1000% del tiempo a ello. Yo soy diseñador gráfico de profesión, entre otras muchas cosas que he desempeñado a lo largo de la vida, y bueno, es lo que, como decimos, paga las facturas de momento. Pero vamos, la pretensión es de que el observatorio se desarrolle sobremanera y llegamos a conseguir los objetivos que tenemos propuestos y que al final pues sí se pueda vivir de ello. Pero vamos, no es para tirar cohetes. Supongo que tienes que convencer a la gente de que lo has hecho tú, ¿no? A la gente que la visita. Normalmente las visitas cuando vienen, pues vienen a participar de una actividad de ocio alternativo, es decir, en lugar de irse al cine, pues ese día pues han elegido venirse al observatorio a disfrutar de las estrellas y mirar por un telescopio. Pero esa gente que no le funciona la cisterna en casa y de repente va a tu observatorio. Lo interesante y lo bonito es cuando empiezas a hacer la presentación y demás, y la anécdota que me gusta contarla es en una de las despedidas, en una de las veces de las visitas que tuvimos, cuando una muchacha se dirige a su novio, compañero, marido, lo que fuese, y le dice, ahora ya no tienes excusa para no terminar eso que tienes en casa pendiente. Aquello fue magnífico. Oye, pero es astrobricolaje, ¿no? Astrobricolaje. Que Faustino, ¿esto cómo se paga? Has tocado en el quid de la cuestión. De hecho, es una de las preguntas más recurrentes en el observatorio. ¿Y esto cómo lo financiáis? Muchas veces las preguntas son, esto es del Estado, ¿no? Esto es de municipal, esto es regional. Pues no, hemos hecho una fundación privada de nuestra afición con el fin de proyectar el observatorio y lo estamos consiguiendo a duras penas, es decir, se nos está yendo la vida en ello, la economía, todo se nos está yendo, porque hay que decirlo aquí ya públicamente y sin tapujos, ayudas institucionales no hemos tenido de ningún tipo. Sí muestran interés. ¿Y contáis con mecenazgo? No, mecenazgo y todo eso tampoco, porque estamos en un ambiente rural y bueno, que este año queremos ya colocar la famosa sección en nuestra página web de donaciones para captar algo de mecenazgo, de mecenazgo, pero vamos a ver si se puede conseguir. Pero esto lo hacéis con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, no cobráis nada por eso. No. Nosotros en los últimos tiempos, en los últimos años, pues hemos hecho mucha inversión a base de préstamos que hemos tenido que pedir a la banca, con el fin de crear las instalaciones para hacer educación, es decir, para hacer actividades con los muchachos a nivel de colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tipo de actividades sí las cobramos, es decir, cobramos por hacer las actividades y las visitas de ocio alternativo que hacemos, las que van dirigidas al público en general, también cobramos una entrada por ello. Entonces, gracias a esos dos aportes económicos, gracias a esos dos ingresos, es con lo que estamos financiando el observatorio. Pero es escaso porque tenemos que pagar todos los préstamos que hemos pedido y entonces estamos deseando. Todos los créditos, ¿no? Claro. Ya indica algo que los bancos os hayan dado crédito, implica que han considerado que vuestro proyecto es viable. No, porque a Fundación Astroita no se lo han dado, se lo han dado a Faustino Organero, son préstamos personales y entonces, bueno, no deja de suponer un riesgo bastante grande, pero ya te digo, se convierte en proyecto de vida y mira. Qué bonito. Esto sí que es pasión. Es precioso. Y además ilustra el concepto ciencia ciudadana de decir, no, la ciencia no es solo una cosa que hacen los científicos, y ahí dentro de la astronomía será tu caso, pero luego hay también gente que observa los pájaros, gente que incluso mide partes del río para ver si están más o menos, o sea, ese concepto de ciencia ciudadana es muy bonito, es de apropiación de la ciencia, que es lo que intentamos a veces
gran divulgación, pero más que esto, difícil, ¿eh? En nuestro caso es especial en el sentido de que el mundo aficionado normalmente llega hasta cierto nivel, casi siempre encuentra algún tipo de problema que le impide ir más allá, yo sé, problemas de tipo familiar o de tipo laboral, en fin, de tiempo libre, todo ese tipo de cosas que hace que un aficionado llegue hasta donde llega y lo mismo hasta abandona la afición si se le tuerce un poquito más. Sí. Entonces, en Astroita llegamos a pasar ese punto de no retorno en el que una de dos, o abandonas o tiras para adelante. Y decidimos tirar para adelante con todas las consecuencias. Claro. Y aquí estamos. Oye, me pregunto si cuando se publicó el artículo en la revista Nature, decían ¿el Observatorio de la Puebla de Almoradiel o el Observatorio de la Villa de Don Fadrique? Realmente... A ver, esto es complejo. Seguramente tendríamos más visibilidad si saliésemos en el Hola o en la prensa diaria o en cosas así. Cuando se hacen publicaciones en... Eso es cuestión de hacer algo lo suficientemente ridículo, vamos. Claro. No creo que sea tan difícil. O curioso, por lo menos, o particular. Le pones un nombre de famoso a una estrella, ya está. Sí, también. Pues mira, ahora que dices de eso, idea de nuestra compañera Leonor, dedicar el observatorio a la mujer astrónoma. Es el único observatorio que tiene todas sus edificaciones y dependencias con nombre de mujeres astrónomas, y a instancia suya también, que se lo ha currado durante más de 3 años. Tenemos una exposición permanente que se llama Hijas de las estrellas pioneras que tocaron el cielo, y que están recogidas 59 biografías, siendo la más importante la de Carolina Herschel. Y no os olvidéis de poner baños para mujeres, porque Vera Rubin, una de estas astrónomas, no tenía baño de mujeres en el observatorio donde trabajaba. Aquí sí. Pues es una enciclopedia, Javier. Faustino Organero es aficionado a la astronomía, que de 20 años decidió construir con sus propias manos lo que hoy es el Observatorio Astronómico de Laíta. Bricoastronomía, me ha encantado ese término. Faustino, suerte en el futuro. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Preocupamos mucho por cómo el cambio climático o las enfermedades, ahora lo hablábamos, pueden afectarnos a nosotros, a las grandes especies también. No hablamos mucho y tampoco en este espacio del mundo vegetal y sin embargo, Pera, Javier, nuestro futuro se encuentra sobre todo en las plantas y en los cultivos que nos dan de comer, ¿no? Sí, mira, te puedo dar un ejemplo que encaja muy bien con lo que hablaremos ahora. Esta semana estuve en el Delta del Ebro, grabando para el Cazador de Cerebros, y vimos un poco los efectos que estaba teniendo lo que fue la tormenta Gloria, ¿no? Que se inundaron los campos de arroz. Y cuando hablábamos con expertos que miran cómo subirá el nivel del mar, cómo afectará a las zonas costeras y tal, te decían, mira, un efecto clarísimo es la salinización de ese delta, y el arroz que está creciendo en el delta ahora mismo no está preparado para los niveles de salinización que tendrán esos terrenos, ¿no? Y allí hay, digamos que, 2 estrategias a luchar contra esto, ¿no? Una es con biotecnología, decir, oye, pues vamos a crear nuevas especies de arroz que sí que resistan esta cantidad tan alta de sal, y otra es buscar otras especies de arroz que existen en la naturaleza, quizás en otras partes del mundo, que ya de manera natural resistan. Lo que pasa es que como por el hecho de que el arroz es un cultivo tan comercial, se están perdiendo muchas especies nativas de arroz. Igual habían, me lo invento, o 30, 40 o 200 especies de arroz en el pasado, pero como se están utilizando en los campos solo las que dan más rendimiento, claro, o las que funcionan mejor, pues muchas están desapareciendo, ¿no? Entonces sí que tenemos que o sea, ese es un valor que está
apuesta en la biodiversidad que de alguna forma se está perdiendo y que merece la pena conservarlo. Claro, y en nuestra ignorancia acabamos de saber hace poco que existe un lugar en el Polo Norte en el que se guarda una copia de seguridad de todas las plantas comestibles del mundo. De alguna manera, y esto suena mucho a ciencia ficción, ¿no? Pero es una manera de garantizar la supervivencia de la humanidad. Que imaginemos que pase algo desastroso, que de repente hace desaparecer, yo qué sé, todos los tomates del mundo, ¿no? Bueno, pues hay un búnker en el que se conservan semillas para que podamos volver a tener tomates. Una especie de arca de Noé vegetal que se llama Banco Mundial de Semillas, por si el cambio climático o una enfermedad, como digo, provoca una destrucción masiva de los cultivos. Y una de las personas que mejor conoce ese proyecto es Francisco López, que nos escucha desde Roma, es funcionario técnico en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la FAO. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Háblanos primero de cómo es este lugar, que creo que es prácticamente inexpugnable, ¿no? ¿Cómo está construido? ¿Se sabe dónde está? Sí, se encuentra, además es un lugar maravilloso, se encuentra en la isla noruega de Svalbard y además está rodeado de un lugar muy tranquilo, lleno de nieve, un lugar donde las temperaturas del suelo son de -3 a -4 grados, donde la temperatura exterior media es de 22 grados. Esta semana incluso los compañeros que estuvieron allí nos comentaban que estuvieron una hora delante de una ceremonia, delante de la bóveda, estaban a -28 grados y es un lugar muy apartado de todo y por supuesto eso lo hace muy seguro. Y entonces se les ocurrió al gobierno de Noruega ya en los años, a mitad de los años 80, de poner muestras de algunos de sus materiales, de sus semillas, de sus plantas, en una de las minas abandonadas que tenían allí. Y a partir de ahí pues nació la idea de ampliarlo, de mejorarlo y de también ponerlo a disposición de otros muchos países que quisieran acercarse a depositar sus semillas como una forma de dar mayor seguridad a lo que ya tienen conservado en los bancos de semillas de todo el mundo. Entonces es una construcción estupenda, como digo, porque, por ejemplo, la entrada, si van a buscar a internet, verán que se ha convertido casi en un icono. Tiene una entrada que parece casi un faro, pero un faro de hormigón con una pantalla hecha por un artista noruego, Vibeke Sale, que está hecha con fibra óptica y que se ilumina. Bueno, eso es un espectáculo. Y luego, después de esa entrada, hay un túnel de unos 100 metros con 5 puertas que nos llevan al interior de la montaña, donde hay pues 3 cámaras también, donde se conservan, son 3 cámaras bastante grandes, de unos 10 metros por 27 metros, donde se conservan las semillas. La verdad que en el interior, pues ahora mismo solamente hay una cámara funcionando, pero además de las temperaturas tan bajas que ya se consiguen de forma natural en este lugar, y eso fue uno de los motivos por los que se eligió, también hay unos sistemas de enfriamiento que mantienen la temperatura menos 18 grados, que es más o menos la temperatura, es justo la temperatura que se usa en otros bancos de semillas. Entonces la idea es de tener este banco internacional como una segunda red. Imaginemos que estamos en el circo y que tenemos a los agricultores y a los investigadores trabajando con el material y que son los verdaderos acróbatas de la biodiversidad, y que hay una primera red de seguridad, que son los bancos de semillas nacionales, y la segunda red serían justamente el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, que yo prefiero llamarlo más bien el arca o el depósito de la esperanza. Es verdad, estabas hablando de una isla noruega a 1.400 kilómetros del Polo Norte, lo has descrito de una manera apasionante. Te falta decirnos una cosa, si hay alguien en la puerta vigilando. Bueno, por supuesto, tienen un vigilante, sí, tienen un servicio de vigilancia. Hay una pequeña ciudad allí, aunque las condiciones de vida son muy duras, pero hay una pequeña ciudad cerca que da, por ejemplo, es donde se mantiene la planta de electricidad que permite tener aquello funcionando, y también la vigilancia y por supuesto, asegurarnos que las condiciones de funcionamiento del edificio sean muy buenas. También hay otra empresa que depende también del ministerio que está relacionada con el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega, que es quien tiene la responsabilidad de la gestión de este depósito, y ellos se encargan
pues por un lado del edificio y por otro lado el centro enólogo se encarga de dar instrucciones e información a todos los bancos de semillas que quieren mandar material a Svalbard, pues cómo tienen que preparar los paquetes de semillas y, en fin, qué tipo de condiciones hay que aceptar para mandar material. Normalmente el material va en unos paquetes de unas 500 semillas que van sellados herméticamente y estos van dentro de unas cajas de 40 por 60 por 28 que son normalmente o de plástico o de madera y las apilan en unas grandes estanterías en el interior de... es como una grande bodega en el interior de esta bóveda. ¿Y son todo variedades de cultivo? ¿O también hay algunas semillas silvestres, por ejemplo, de la variedad silvestre del trigo, o del arroz o del olivo? Sí, estamos hablando de variedades de cultivos alimentarios. Lo primero que se ha decidido poner ahí hay ciertamente algunas variedades silvestres, pero son variedades de cultivo. Estamos hablando del arroz, del trigo, del maíz, de los garbanzos, del sorgo. Son también variedades de los agricultores. Hay más de 1.108.000 materiales en este momento que pertenecen pues a casi 6.000 variedades de especies. De luego la que más representada que hay en este momento es el trigo, seguida del arroz y de la avena, pero también, como decía, tenemos garbanzos, el maíz, patatas, cacahuete, etcétera. Y ha habido algunos depósitos curiosos. Normalmente, como digo, son depósitos de otros bancos que se encuentran por todo el mundo. A nivel mundial tenemos unos 1.700 bancos y aquí ha habido ya 81 depósitos hasta el momento y se trata sobre todo de colecciones internacionales o de colecciones nacionales, pero también ha habido algunos depósitos de comunidades de agricultores y de pequeñas fundaciones. Por ejemplo, una de ellas, pues un grupo de agricultores quechua de Perú, del Parque de la Papa, que vinieron y se trajeron sus semillas como si se llevaran sus hijos a la universidad, los dejaran allí despidiéndolos con sus canciones tristes y una despedida muy emotiva. Hicieron todo el viaje, además ellos hicieron durante el viaje su propio vídeo que está disponible en internet y la verdad es que es estupendo, es una cosa maravillosa ver cómo están pensando en hacer que en caso pues eso de que haya terremotos, inundaciones, que por lo menos sus semillas puedan sobrevivir. ¿Y sabemos cuánto dura una semilla? ¿Cuánto puede durar? Pues no sé, ¿son cientos de años o miles de años? ¿Cuánto puede durar eso? Pues depende del tipo de semilla del que estamos hablando. En el año 84, cuando se empezó a pensar en hacer una cámara, un búnker de este tipo, se hizo un experimento, se puso en marcha un experimento en el que se pusieron cajas de algunos de los materiales que se iban a guardar para ver en qué condiciones y cómo iban a poder sobrevivir, y el experimento dura 100 años. De hecho, acaban de publicar justo ahora un informe de los primeros 30 años sobre la conservación, y hemos visto durante los primeros 20 años han ido sacando muestras cada 2 años y medio, y luego durante la última década han sacado 2 muestras y han visto si tienen la capacidad de regenerarse, etcétera, y están estudiando, la viabilidad de estos materiales. Yeah. Ha habido algunas sorpresas. Por ejemplo, el trigo no se ha conservado también como se esperaba. En cambio, otros cultivos que parecía que iban a durar menos en esas condiciones, pues están dando mejores resultados. Por ejemplo, el caso del pepino, semillas de pepino. Y entonces es curioso que este es un proyecto que lo que intenta es conocer, lo más posible las condiciones en las que se encuentran estos materiales. La mayoría de los depósitos que se hicieron, sobre todo al principio, venían de grandes colecciones internacionales. De hecho, como 2/3 del material que hay ahí viene de colecciones de todo el mundo. Significa que en esas colecciones pues también vienen de todos los países. Claro, espera, Francisco, que representó casi todo nuestro cultivo alimentario. Estaba Pera, que está en Buenos Aires y le llega con un poquito de retardo la señal, queriendo preguntarte algo. Adelante, Pera.
Sí, no, es que estaba pensando que el mundo de las semillas en sí debe ser apasionante. O sea, conocí hace poco un investigador que analizaba incendios y me explicaba que las plantas, los árboles que están en zonas que se incendian regularmente han desarrollado mecanismos para sobrevivir a los incendios, y uno es que algunas semillas se quedan enterradas hasta que se abren cuando notan calor, o sea, cuando pasan de 50 a 60 grados, que es cuando ya se quedan allí inertes bajo el suelo, y cuando se quema, entonces es cuando abren y germinan. Y me imagino que la biología propia de las semillas debe ser apasionante. Pero yo te quería preguntar también por esta estrategia de biotecnología. De alguna forma, si hablamos de que claramente el tema de la alimentación en el futuro es fundamental, porque estamos creciendo, necesitamos hacerlo con el mínimo espacio posible y tal y cual. Lo de mantener la biodiversidad para ver qué especies funcionan, sin duda, pero cuando hablas con investigadores sí que te transmiten que, la agricultura ya es tecnología. Esto ya hemos alterado tantísimo las especies que el futuro obviamente pasa por la conservación para conocer algunos aspectos que la naturaleza ha desarrollado durante miles y miles de años, pero decir, no, mira, aquí esto será biotecnología la que nos ayudará a tener mejores especies, y no sé cómo la FAO afronta este dilema, ¿no? Porque es un tema muy sensible. Bueno, sí que lo es. De hecho, cualquier cambio tecnológico requiere que pensemos cómo esto nos va a afectar a la forma en la que hacemos investigación, la forma en la que conservamos nuestras semillas, etcétera. Y digamos, hoy en día, la frontera de la vanguardia en este momento se trata de la secuenciación genética del material. Estamos hablando de que probablemente en el futuro no necesitemos tener acceso directo al material físico, sino a los ceros y unos, a las secuencias genéticas almacenadas de ese material en un ordenador. O sea, a través de la biología sintética se podrá y ya se puede, de hecho, volver a reconstruir ese material. Pero, digamos, la FAO en este sentido siempre ha guardado un cierto nivel de neutralidad. Realmente ha dado siempre voz a los países y ha facilitado la discusión entre los países sobre qué cosa es apropiado hacer o no en cada momento. Lo que ocurre en el tema también de las semillas es que los países ricos son los que han tenido tradicionalmente más poder para recolectar y almacenar semillas, mientras que la mayoría de estas semillas alimentarias provenían de países en desarrollo, con lo cual los mecanismos, digamos, internacionales que tenemos ahora, claro, pues se tratan de dar un poco más de justicia y de compensar, digamos, el hecho de que se están usando en países en desarrollados, y que hace falta seguir contribuyendo a la biodiversidad en los campos, porque esto no lo podemos olvidar. Claro, no solamente la en los países ricos, se encuentra todavía en los campos, no en los bancos de semillas. Sí, tenemos que despedir ya porque llegan los informativos. Estaba pensando que, claro, el búnker del que hablamos se encuentra en suelo noruego. Fue Noruega el que pagó la factura, aunque lo gestionáis vosotros en la FAO. Hombre, Noruega es el típico país del que nos fiamos todos, pero esperamos que sea un apocalipsis vegetal que no diga Noruega, todas estas semillas son mías, ¿no? O que caiga un meteorito ahí en el polo, ¿no? Ay, calla. Bueno, son de quien las deposita. Sí, pero eso digo, ¿no? Cuando lleguen los zombies, a ver si esas leyes se cumplen. Francisco López, que nos escucha desde Roma, es funcionario técnico en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Gracias, Francisco, un abrazo. Gracias a vosotros por la invitación. Pero Estupiñán desde Buenos Aires, Javier San Pedro, hasta luego. Hasta luego. So many faces, both young and old. We've come to know that time is all we have. So we go and won't look back. We will run with a heart that is oh so young. We have come to a place we can go as one. And oh,
but now I see my heart is free. We will run with a heart that is oh so young. We have come to a place we can go as one. We will run with a heart that is oh so young. We have come to a place we can go as one.